Ok, muy bien. Pues muy buenos días, tardes y noches, porque en realidad tenemos bastantes usos horarios acá presentes. Sean bienvenidos, bienvenidas todas las personas acá. Muy contentos de contar con ustedes y especialmente con Silvia Lippi para comentar, pues bueno, su último libro, SERAS o Sororidad, voy a traducirse en al español. Ella es psicoanalista con estudios y práctica en psicología clínica y psiquiatría. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas La decisión del deseo, Ritmo y melancolía, Marx Lacan, Acto revolucionario, acto analítico y, bueno, pues por supuesto, en coautoría también, Sororidad, con Patrice Meligny. Entonces, está aquí con nosotros. Vamos a tener una conversación. Primeramente, ella va a presentar algunas ideas, algunos puntos centrales de su texto. Y bueno, podemos ir comentando luego un espacio ya más como de discusión abierta. Eh, y pues bueno, les dejo con Silvia. Bien, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todas las personas que están aquí hoy en horas diferentes, por supuesto. Y estoy también contenta que el sujeto de la sororidad, que para mí es muy importante por el psicoanálisis contemporáneo, os interesa. Entonces, antes de pasar al diálogo con vosotros y vosotras, voy a empezar para hacer un resumen, un poco un resumen de los puntos más importantes de nuestro libro. Eh, hay, puedo decir, hay tres puntos importantes, un punto de vista epistemológico, es decir, la diferencia entre la concepción de la feminidad en Lacan y la concepción de la feminidad en Valérie Solanas, que es una autora feminista americana considerada psicótica y que es muy conocida para su manifesto SCAM. SCAM significa basura, es decir, manifesto de la basura, podemos traducirlo, pero no sé cómo es traducido en español. Y también es conocido porque tentó de matar a Andy Warhol. No lo mató, pero como si fue muy peligroso por él. Entonces, es decir, entonces la diferencia entre dos concepciones de la feminidad y también la importancia de leer hoy Solanas para el psicoanálisis. Segundo punto, punto de vista político, Patrice y yo hemos intentado dar una contribución psicoanalítica al movimiento Me Too a través del concepto de síntoma compartido. ¿Ah? Esto es el punto más importante del libro. Me Too, yo sé que hay ni una más, yo creo que hay un movimiento también, creo que es en Chile, ¿no? Si no me equivoco. Pero entonces Me Too, claro, es más occidental, pero como siempre es solo un principio, ¿no? De esta manera con algunos problemas occidentales, pero puede ser, por supuesto, abierto a otros movimientos diferentes en otras partes del mundo. Tercer punto, punto de vista clínico, es decir, la diferencia entre una práctica psicoanalítica centrada en el falo, lo que podemos llamar la clínica fálica, es decir, poner al centro de la psicanálisis el problema de la castración. Yo creo que con la clínica de Real, Lacan, se fue un poco más allá, pero con la fórmula de la sexuación podemos ver que la clínica fálica es central, el falo es
central en todas las psicoanálisis. El falo simbólico, por supuesto, pero como se cuida un concepto que nunca es desplazado de su centralidad, ¿no? Entonces, ¿cuál diferencia entre una práctica centrada en el falo y una práctica psicoanalítica centrada en la sororidad? ¿Qué es una clínica sororal? Vamos a ver el tercer punto. Empezamos con el primero. El primer punto es al origen del libro. Siempre yo fui insatisfecha y decepcionada con la definición lacaniana tan exitosa en nuestro mundo de la mujer como patú, no toda. La mujer es no toda fálica. Lo digo siempre porque en mis dos primeros libros, Transgresión, Bata y Lacan y la decisión del deseo, también, sin saber la idea de la sororidad, pero siempre no me convencí, no fui como se dice, no fui atirada profundamente, convencida de esta idea de la mujer no toda. Yo creo que conoces esta idea, voy a, como se dice, resumo brevemente esta teoría en Lacan. Para Lacan hay dos sexos, o uno, depende si son hegelianos o no. Es decir, el falo es central y hay una posición que es totalmente fálica e una posición que es no toda fálica. No se trata de una división anatómica o biológica, por supuesto. Un hombre puede ocupar la posición de la mujer. La sexuación es, lo repito, una cuestión de posición y no de identidad en Lacan. Entonces no es una división anatómico-biológica, pero sino una separación lógica establecida a partir de dos maneras diferentes de gozar. Hay dos goces. El goce masculino, totalmente centrado en la función del falo, sometido entonces a la ley de la castración simbólica, la fraternidad, la culpabilidad por el asesinado del padre, pensamos en Tótem y Tabú, también la castración imaginaria, todo deseo de falo, como se dice, asusto de castración, lo que cree, rivalidad, lucha por tener el falo más grandes, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la parte masculina, toda fálica, esta manera de gozar particular del hombre. Y el goce del otro lado, tenemos el goce femenino, solo parcialmente fálico. Es decir, que la mujer o quien tiene la posición de la mujer puede ser atravesada por la cuestión fálica, es decir, la castración simbólica. Tiene que pasar por este mundo, que es el mundo del lazo social. Acordamos que para Lacan y para Freud también, el punto que hace lazo social es el falo. Pero, entonces, la mujer pasa, traversa el falo, pero puede elevar más allá de la castración. La mujer puede gozar de otra manera, no solamente de una manera fálica. El otro goce, dice Lacan. El goce del místico o de la mística es el mejor ejemplo de este goce especial fuera del mundo fálico, fuera del significante fálico. Entendemos fálico en todas las accesiones del psicoanálisis, como castración simbólica, como ley de la división del sujeto, todos los que quieres,
Pero vemos siempre que para pensar el sujeto necesitamos el falo. De toda manera, hombre, mujer, lo que quiere, tenemos que poner al centro de la clínica esta noción. ¿Ah? Que está, como se dice, que tiene un lazo con el mundo masculino. ¿No? La posizione femminina è una excepción al mundo fálico, el mundo masculino. Y como excepción, la mujer lacaniana está forzosamente sola. ¿Qué significa? Está fuera del lazo social fálico. Puede ser, pero cuando es verdaderamente en su identidad femenina, es radicalmente sola. Es una mujer radicalmente singular, la mujer no toda, que vive, desea y goza más allá del mundo fálico, más allá del significante fálico, el significante del deseo, de la sociedad occidental, capitalista, lo que queramos. Y sobre todo, este es el punto que hace problema para mí en esta teoría de Lacan, es que el problema es que esta mujer no toda no puede encontrarse con las otras mujeres, no puede reunirse políticamente, por ejemplo, con sus hermanas. Está condenada a estar sola en su rincón. Esto es si no tomamos seriamente la tesis de Lacan. Y si se une en un grupo, cualquier grupo, la mujer entra inmediatamente en el mundo fálico. Esta es la tesis de Lacan. En el momento donde la mujer hace un lazo con otras, no importa, está en un lazo fálico. No hay posibilidad de hacer lazo de la posición no toda fálica, porque es una posición radicalmente singular. Ser feminista siempre ha sido considerado por los lacanianos como una posición masculina. Hay artículos de Jacques Lamillère y de otros que lo explicitan muy claramente. Luchar por los derechos de las mujeres, la igualdad de lo que quieres, para ellos es una manera especial de luchar por el falo. Es muy curioso, pero es así. Entonces, para mí es problemático con esta teoría del psicoanálisis pensar el feminismo. Y las mujeres no puede ser una excepción del mundo de los hombres. Como se está más allá, hay los hombres que piensan a todos los problemas fálicos y hay las mujeres no toda fálica que está fuera en una, como se dice, gozando de manera mística y dejando el mundo socialmente en esta situación catastrófica que es el mundo hoy. Esto es para mí muy problemático. Esto es porque Valérie Solanas me ayudó a pensar una otra manera de pensar la mujer. Cuando leí Manifesto Scam, estuve impactada por su poderoso mensaje, que me gustaría expresar aquí muy simplemente en 2 puntos. Primer punto, las mujeres no son débiles, no son flacas, como estamos acostumbrados a pensarlas, sino fuertes. Son fuertes. ¿Fuerte por qué fuerte? Porque son independientes y mentalmente poderosas. Y para ser independiente y mentalmente poderosa, esto es posible porque están juntas, porque pueden ponerse juntas y luchar juntas. Eh, no es verdad, dice Valérie, que las mujeres, perdón, no es verdad que las mujeres quieren ser hombres. Esto es lo que
Patrice y yo habíamos, los psicoanalistas a los papás, ¿ah? Como Jacques Lamiller, por ejemplo, que llaman empoderamiento. ¿Ah? Entonces, esta es una idea de muchos psicoanalistas que piensan que las feministas, ¿ah? En el momento que quieren haber igualdad o derecho, es una manera para devenir poderosas a la manera de los hombres. ¿Ah? Yo no digo que no hay falicismo en el feminismo, pero la manera, como vamos a ver, de la sororidad, este lazo social, yo creo que no tiene nada que ver con el falo. ¿Ah? Vamos punto por punto. Por el contrario, los que tienen celos son los hombres. ¿Ah? Y es a los hombres que les gustaría ser como las mujeres. Como ven, Valérie Solanas inviertes la famosa tesis de Freud del penis night, el deseo del penis de la mujer. Inverte toda esta teoría. La No envidia del puede, pene. sí, la envía del pene, la Ok. envía del pene, gracias, la envía del pene. Entonces, esta es la primera tesis, las mujeres son fuertes. Segunda, hay que exterminar a los hombres para construir un mundo mejor, un mundo hecho de mujeres. Esta es una tesis radical. Como decía antes, Valery Solanas hay su manifesto es un manifesto delirante. El delirio es muy importante en este trabajo, entonces tenemos que tomar este delirio como Freud nos enseñó, como una manera de desear y como una manera también de decir una verdad. Por supuesto, al principio no tomé esta frase como literaria. Tenemos que exterminar verdaderamente los hombres. Pero lo que me Como interesa, literal, ¿no? como ideal, exacto, como Literal, ok. literalmente, no la tomé literalmente. Lo que me interesaba era que Solanas era capaz de pensar a las mujeres sin hacer ninguna referencia a los hombres. Esto, exterminar para mí, en el sentido del inconsciente, significaba no hay hombre. Podemos pensar la mujer sin referencia al falo, al pene, al padre, al hombre, al marido, al hermano, no sé. Hay una manera de pensar otra mente la mujer. Esto me interesó. Esto me digo, es una manera de abrir un nuevo capítulo en el psicoanálisis, donde no hay esta centralización del mundo masculino, que es el mundo donde la psicoanálisis nació, el mundo victoriano, donde la diferencia de los sexos era muy, muy marcada, el mundo masculino era muy, muy fuerte. Hay un libro maravilloso que muestran de este periodo sociólogos y escritores que muestran la condición problemática de la mujer en este periodo y también las mujeres que estaban como se dice, en la sesión con Freud, muestran bien la posición. Dora es un ejemplo maravilloso para mostrar la condición de la mujer en este momento de la historia. Así que Solanas ha sido para mí el punto de empiezo. Pensar a la mujer, a las mujeres en psicoanálisis sin ninguna referencia a los hombres y al falo. Y a partir de ahí, ¿cómo pensar? Segunda pregunta, ¿cómo pensar una comunidad fuera del falo, fuera de la fraternidad, de la ley del padre, de Totem y Tabú, fuera del vínculo narcisista, identificación al líder, a un ideal? Todas las tesis de más en psicología de Freud. Y yo creo que es posible. Y aunque Solanas nunca hable de sororidad, creemos que la sororidad es un ejemplo de ese otro vínculo basado en el trauma y en su repetición a través del síntoma.
¿Ah? Vamos a ver el segundo punto, lo más importante. Este lazo social, la relación entre el inconsciente y el lazo social. Observé en mi clínica que algunas víctimas de abusos y acosos sexuales masculinos se aprovechaban desde de un punto de vista terapéutico del hecho que otras mujeres habían pasado por las mismas experiencias. ¿Qué significa? Mujeres que habían avalado violencias del mismo orden. Hay otras mujeres, me decían las pacientes, que lo han dicho, como yo lo digo ahora, a vos, y hay otras pacientes que lo han dicho también públicamente. Estas pacientes, como todas mujeres conocidas, como todas las otras mujeres conocidas en la red, en mayoría, no estaban sola en su dolor. Me too, es decir, yo también, y así sucesivamente. Y aunque no se conocieran, luchaban todas juntas. Esto para mí fue un momento clínico muy importante, porque comprendió que el psicoanálisis, es decir, la cura, necesitaba de otra cosa, de algo que se pasaba en el espacio público, en el espacio político, en el espacio social. Esta manera, como se dice, es como trabajar alguna cosa en la, en la cura y también algo fuera. Hay personas que no han dicho me too, yo también, moi aussi, pero el hecho que otras mujeres lo han dicho, podrían hablarme de otra manera también en su clínica personal. Esto para mí cambió completamente la posición de estas mujeres, de la manera donde hablan y también la posibilidad de no tener vergüenza, no sé, situación afectiva diferente después de esta situación social. Pero ¿qué significa exactamente desde el punto de vista psicoanalítico? No estaban estas mujeres, no estaban solas en su dolor. Desde un punto de vista psicoanalítico, estas mujeres, que podemos llamar hermanas, no estaban solas en sus síntomas particulares, síntomas que en la teoría de Freud siguen y repiten el trauma singular de cada mujer. Entonces habían síntomas, como se dice, el efecto de estos traumas sexuales en este caso, se repetía el trauma en el síntoma que podía ser angustia, problemas sexuales, crisis clásticas, gritos, llanto, anorexia, bulimia, etc. Estos síntomas eran en un cierto modo comunes y eran la consecuencia de cada trauma singular. Entonces, es decir que podemos llamar a esta comunidad sintomática sororidad. Sororidad inconsciente porque el síntoma es la expresión encarnada del trauma inconsciente. Entonces no hay un trauma colectivo, no se puede desde un punto de vista psicoanalítico hablar de trauma colectivo, pero podemos hablar de síntoma colectiva. Entonces, no era desde un punto de vista psicoanalítico, no era una relación, 5 minutos y termino. De un lado psicoanalítico, la sororidad no es una relación empática, fundada en la proyección imaginaria de una mujer singular sobre las otras. Lo que se comparte es exactamente el síntoma expresado a través del afecto, el goce, exiguamente. Esta es la lección que aprendimos de Freud. Más en psicología, puede ser que se acuerda del grupo de chicas en un internado inmersas en una crisis histérica.
cuando una de ellas recibe una carta de su amante. No se trata de un significado de la carta, no es el fantasma que es importante aquí, sino de un síntoma común, de un síntoma compartido entre las chicas. Freud no habla de síntoma compartido, pero habla de identificación para el síntoma. Y habla de algo de esta identificación colectiva inconsciente. Entonces, trauma singular, pero el síntoma no es singular. Si el vínculo fálico es básicamente fraternal, basado en la culpabilidad de los hermanos por el asesinato de su padre, que es también el mito del nacimiento de la ley, la sororidad es un vínculo libidinal basado en el trauma y su repetición variante, el síntoma que se convierte en colectivo. Y Me Too es un maravilloso ejemplo. Entonces, vemos aquí cómo se dice, cómo la identificación al síntoma, donde Lacan habla muchísimo, es una idea de Lacan esta, de la importancia del síntoma que hace el lazo social, y aquí hay la idea de un síntoma colectivo. Entonces, ¿qué es un lazo social que se encuentra sobre el síntoma, a partir del síntoma y del real y del trauma, y no a partir del ideal, de la culpabilidad, de la ley simbólica? Último punto, la clínica sororal significa simplemente poner de lado el falo. Eso no, yo no quiero decir que se suprime el falo y todas las problemáticas, no se preocupen, sigo ahí, pero no es más en el centro. No es más el punto, como se dice, como se dice clínicamente, cuando hay alguien que no puede hacer algo, no sé, tiene una visión, problema de castración. Tiene la castración, angustia de castración. Siempre hay siempre esto. No tiene, no sé, con lo psicótico, hay el problema de la ley de la castración. No asumen, no están inscritos en la ley de la castración. Entonces, yo creo que este punto donde no creo que la castración es universal, primer punto, puede ser un mundo occidental que funciona de esta manera, de la manera neurótica, entonces, por supuesto, es central en este mundo, pero tenemos que ser acostumbrados a cambiar un poco esta manera de centralizar el psicoanálisis en el mundo occidental al principio. No tenemos que olvidar que devenir analista es también un síntoma. Ponemos un acento en la transferencia sororal, como si hay una especie de angustia compartida, es decir, un deseo compartido del inconsciente entre el analista y el analizante. El texto de referencia de esta idea es Lacan, Pequeño discurso a los psiquiatras de Sant'Anna, de 1967, donde habla del problema de la angustia, y hay veces habla de la psicosis, que cuando hay angustia, hay el analista que, como se dice, tenta de no aceptar esta angustia. Él dice, no, es una angustia que está, entonces tiene que vivirla en un sentido. Lacan dice que el analista no tiene que reprimir la angustia con sus analizados, especialmente psicóticos, sino que tiene que incluirla en el tratamiento, trabajar con ella en la cura. Entonces, otro punto, el analista safe, seguro, es alguien que aquí en Francia es muy importante. Los pacientes preguntan esto. Y tenemos que tomarlo en serio, esta cuestión, especialmente en este momento de crecimiento social, de racismo, homofobia y transfobia. El sujeto supuesto saber ya no es el foco de la transferencia. De nuevo, yo creo que es el trauma, el síntoma compartido entre analista y analizante, lo que se convierte
en el corazón de la transferencia. ¿Eh? Entonces, es como si el analizante tiene que ser traumatizado, ¿eh? En el sentido creativo, ¿eh? En el sentido como si traumatizado, entonces hay algo del inconsciente más profundo del origen del trauma que, como se dice, se repite en análisis y permite de cambiar el sujeto. Esto es, para ahora. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. En realidad es muchísimo para conversar. Yo les quiero contar que cuando descubrí tu libro, me lo hice traer por un amigo que estaba en Francia, pero por una intuición nada más, porque por lo poco que pude leer acerca de qué iba el libro, eh, primero que ya el subtítulo por un psicoanálisis feminista me pareció importante, y me gusta mucho, bueno, el libro está todo subrayado y lleno de anotaciones, este, y porque me parece, no me pasa muy a menudo que un libro me produce una conmoción tan grande, porque bueno, en general, este, mm, hay libros que son como la continuación de cosas que uno ya viene leyendo, bueno, en fin, incluso en estos temas, ¿no? Entonces, lo primero que así que me impactó del libro es la radicalidad de la propuesta, así, de entrada. Me encanta que ustedes empiezan hablando con Patrice de un combate, de una lucha. Me hizo acordar el libro de David Halperin, de Saint-Foucault, donde él dice, este libro es una máquina de guerra, está escrito con Ah, claro. ira, ¿no? Está escrito con ira en la era de Reagan, ¿no? En relación a las disidencias sexuales y demás. Y me pareció eso, me pareció un libro como, como máquina de guerra en un sentido, ¿no? En un cierto sentido. Y bueno, muchísimas cosas que quisiera como preguntarte y plantearte para pensar, pero capaz empezar por una, ustedes retoman la idea de Derrida del falogocentrismo y me parece que es un punto de anclaje bien interesante, ¿no? En relación a todo esto que tú decías de la centralidad del falo y este. em, y una primera observación que me pasó es como de encontrar menos la palabra patriarcado que falogocentrismo. Entonces te quería preguntar si hay algo en el registro en el que ustedes quieren introducir su discurso que hace más conveniente hablar de falogocentrismo que de patriarcado, o cuál sería esa relación. Muy bien, qué pregunta interesante, porque en realidad es verdad que al principio Patrice y yo, eh, eh, como se dice, escuchábamos siempre esta palabra patriarcado, patriarcado, y hay veces donde se dice, pero no se comprende más, ¿no? Se dice como se dice la causa del el patriarcado, siempre, Mm, siempre. Entonces hay pacientes también que llegan diciendo, es verdad, sí. es verdad, la culpa es... Pero yo creo que falogocentrismo, y también utilizamos la palabra falogocentrismo, es decir, la palabra de Derrida, es más precisa para nosotros. Es verdad que falo y padre tienen un lazo, por supuesto, Sí. porque la ley simbólica, podemos decir la ley del falo, la ley del padre muerto, entonces hay, por supuesto, una relación. El puede muerto es muerto para vivir de nuevo en el fantasma. Entonces hay una centralidad de una circulación de significantes, de deseos centralizado dal fallo, que es al principio en la teoría lacaniana el significante del deseo. Entonces, yo creo que es más preciso para nosotros psicoanalistas. Sabemos mejor de qué hablamos, que sea la castración. Y yo lo digo porque para mí, como analista, en mi práctica cada día, lo más fácil es ver que mi paciente tiene un problema de castración, que no Ujú, aceptan los límites, que no aceptan la frustración, que no ujú. escriben el doctorado porque tienen el miedo de no estar lo mejor. Entonces, todo es, como se dice, centrado sobre este problema que es el lazo con el lenguaje, por supuesto, que el lazo, el trabajo maravilloso que hizo Lacan
entre el falo y el lenguaje, que es genial como teoría. Es una teoría genial. Lo que hizo que yo cuando estudiaba filosofía, empecé a interesarme al psicoanálisis. Pero yo creo que volver al trauma, que es el último Lacan de un otro lado, ¿eh? Sí, Que sí. no deja la castración, pero se interesa de nuevo al trauma con el síntoma. Yo creo que podemos inventar más. No sé qué podemos inventar, pero escuchar de una manera, cuando venimos todos los pacientes, cada día, castración, castración, yo me digo, hay un problema, no puede ser esto. Entonces, cuando digo castración, digo falo. Entonces, utilizo esta palabra porque para mí fue central en mi mutación clínica. Esto es. Ok. Pero yo no sabría decirte si es lo mismo, ¿no? De un punto de vista social político, pero para mí es un poco lo mismo, es todo, lo digo, hay, es todo el mundo imaginario, simbólico, Mm, que están cerca de la cuestión del falo, del Edipo. Entonces, eso es el problema, que es muy central. Nuestros pacientes sufren del Edipo, ujú. por supuesto. Entonces yo no soy por decir, no, no hablamos más del Edipo, no es esto, pero no ponerlo al centro quiere decir no lo ponemos como un criterio de normalidad y pasaje obligatorio. Esto Ok, viene también de mi clínica de la psicosis. En la psicosis, pensar la castración no ayuda a nada, ¿no? exacto. Entonces, eso es pensar un poco con Deleuze y Guattari, pensar sin pensar que es fundamental ponerse esta cuestión. Puede ser, pero puede no ser. Es contingente. El nombre del padre es contingente, dice también Colette Soler. Entonces no estoy muy lejos de los grandes lacanianos, pero es una otra manera de ver, puede ser. Buenísimo. Y lo otro, te voy a hacer solamente dos preguntas y después ya abrimos al público porque veo que hay mucho interés en hacer, que me pareció genial realmente, y me parece realmente lacaniano para quienes tengan preocupaciones con la ortodoxia, este, leer a Lacan con Valery Solanas y no al revés. ¿No? Ya, Lacan claro, con Valery Solanas, una loca, además, supuestamente loca, ¿no? Este, claro. entonces, eso me pareció genial, con la radicalidad, como tú le llamás delirante, pero también hay que entender que para ti delirante o histérica o no sé qué, en realidad no es síntoma de una enfermedad, ¿no? Sino más bien parte Exacto. de la solución. También, eso es muy importante porque al principio, es claro, esto también viene de mi clínica en institución, donde creo que encontré a Roberto en estos cursos en Costa Rica, donde había no sé cuántas horas, me acuerdo, no cuántas horas hablando de la psicología, que es mi sujeto principal, antes de Ujú, trabajar sobre esta cuestión del feminismo. Y entonces Valery Solanas fue mi puerta de entrada. Por supuesto, era también porque había siempre la crítica a las mujeres Me Too, están locas, ¿no? sí, Me acuerdo muy bien cuando fue Polanski, cuando Roman Polanski, que dijo, la histeria colectiva. Y esto me dio la idea, sí, no es problema, es histeria colectiva, ok. pero la histeria colectiva cambia el mundo. No es un problema estar locos o locas, es bien si podemos cambiar el mundo, si podemos cambiar las leyes del mundo heteropatriarcal. Esto es, por supuesto, y yo creo que el feminismo está cambiando hoy, el feminismo Me Too, porque esto es muy importante, el feminismo de la cuarta onda, ¿no? Como los que Ujú, llamamos en el libro. El feminismo de la cuarta onda está abierto al trauma. Esto es importante, se pone vulnerable, ¿no? Esta es la fuerza, como diría Solanas. La fuerza que no tenemos miedo de nuestra vulnerabilidad. Yo había pacientes que antes me decían, no puedo hablar del trauma de los hombres porque tengo vergüenza, ¿ah? ujú. Tengo miedo de ponerme en posición de víctima. Esta mujer no tiene miedo de ponerse en posición de víctima porque saben que cuando hablan, cuando gritan, cuando hacen una crisis, no están débiles, no están flacas, están fuertes.
porque hablan, Flacas es frágil. flat, frágil, frágil, no es tan frágil, frágil. Entonces, esto es muy importante. Lo que aprendieron las mujeres con, con el psicoanálisis. Freud escuchaba a la mujer que denunciaba este Mm, mundo. Dora denunciaba el mundo mm. de este intrigo heteropatriarcal de su padre, el hombre que... Entonces, la psicoanálisis es cerca de estos Sí. movimientos, de la palabra, liberación de la palabra, es lo mismo, los mismos slogans, liberamos la palabra y no estamos víctimas, pero no tenemos miedo de nuestro trauma y de nuestra posición de frente del otro. Silvia, y hay algo también de una apropiación, como en su momento fue con la palabra queer, ¿no? Como de Mm, tomar la injuria, ¿no? Tomar la injuria y hacerla valer claro. en otro sentido, ¿no? El feminismo también, al principio, hay toda una historia que lo digo lo decimos en el libro, que al principio era una ofensa, ¿no? Y de Sí, alguien, entonces una ofensa, como PD, hay muchas sí, palabras sí, que están, entonces esto es porque para mí hablar de psicosis y de histeria no es una enfermedad, es una exacto. fuerza, es una fuerza. Eso también es en Deleuze y Guattari. Yo creo que Mm, Deleuze y Guattari es tan sí, cerca también, pero ellos no hablan del síntoma colectivo. No hay esta posibilidad de hacer lazo con esta idea lacaniana. Al final es ok. una idea lacaniana. Bueno, está Alicia, está María Rosa, Roberto y Elena. Después Muy Angélica, bien, bueno, Carmen, Victoria, todo el mundo quiere hablar. muy bien. Es un síntoma compartido este. Yo sé que en esta parte del mundo, yo sé que hay siempre mucha energía. Esto me encanta verdaderamente hablar con vosotros y Gracias. vosotros. Así Bien, que Alicia, adelante. gracias porque Bueno, cortito, pero jugoso. Eh, Vos nombrabas casi al finalizar el discurso, el pequeño discurso a los psiquiatras, ¿no? Y él dice, bueno, los voy a desilusionar porque yo voy a hablar, bueno, y esto de la angustia también que dice, pero dice, es suficiente con que ustedes estén concernidos, ¿no? Y ese concernido me mm, parece que tiene resonancia con esta identificación compartida mm, que vos mm, nombras, esta identificación compartida. Bueno, me parece eso, esto de concernido, ¿no? Que es lo de la identificación de las chicas cuando reciben la carta, que no es a la carta, sino es a esa situación. Y bueno, y claro. lo que también me parece que con esta mirada o lectura, sacando el falo del centro, bueno, nos cuestiona el tema de la locura, ya para no pensar, bueno, vos nombrabas el manifiesto delirante con pensar el delirio, bueno, como cuando dice el Lacan o Freud mismo, hay más delirio en mi teoría o en lo que estoy que, bueno, eso me parecía que Absolutamente. abre, bueno, a un Sí, aire, porque sí, como decía antes, Lacan es genial cuando lee Marx, y no he dicho en mi presentación, pero es muy importante que para Lacan es Marx que inventó el síntoma, ¿no? El síntoma, el síntoma, perdón, el síntoma en italiano. El síntoma es, como se dice, no es un concepto médico para Lacan, es un concepto marxista. Marxista porque Lacan, a Lacan le interesa el cuerpo que sufre, ¿no? Hay un cuerpo que sufre y que no puede soportar algo más. Entonces, esta es la fuerza revolucionaria del síntoma. Esto lo encontramos en nuestra clínica.
¿ah? El síntoma dice siempre que hay algo que no funciona, ¿ah? Que no funciona. Claro, el retorno del trauma es también lo que hace vacío en el mundo social. Hay algo, y al mismo tiempo se puede hacer mi lazo social. ¿Ah? Vacío el lazo, es una manera para hacer lazo social sin estar todo, como se dice, eh, en la influencia del grande falo, del grande padre, de la sociedad. Es una manera para hacer lazo de manera mucho más particular, es decir, a partir de la singularidad del sujeto. Entonces, la locura es una... El problema de la locura es que es el mundo occidental, el mundo heteropatriarcal, el mundo falogocéntrico, no es capaz de abrirse a esto. Eso es el lugar del psicoanálisis. El psicoanálisis puede abrirse a la locura. Sin locura no hay psicoanálisis. No, no, Alon no, no. habla de la palabra insensata, cómo, Exacto. cómo acoger, dice, cómo acoger la palabra insensata, y dice, hace una diferencia, y no recoger, porque recoger sería, me parece que Dar puntualiza sentido. cómo acoger, claro, cómo acoger. Claro, Claro, al recoger, entonces uno elige, tiene claro, sentido, y acoger claro. no, es sin sentido. Bueno, Exacto. Y también en Valery Solanas, la idea al principio, yo tenía miedo de hablar de su locura y al final fue Patrice que me dijo, no, eso es muy importante. Entonces tenemos que hablar a partir de su delirio. Y no tenemos que haber miedo. Y yo creo que el feminismo necesita un poco de locura. Para Sí. muchos años no fui loco. Locura significa también ironía. Ujú. Como se dice, se reí muchísimo leyendo Solanassa. Al Sí. principio, no se sabe si tengo que leer, que reír, si tengo que estar asustada. Entonces, este sentimiento es fundamental por una psicoanalista. Sí. Está María Rosa. Bueno, gracias. María Gracias. Rosa, de Argentina. ¿Cómo andás? Estoy bien, gracias María Rosa. Oh, hace 10 años que nos vemos. Muy bien. No Amor, entiendo. tanto piensa en área, porque está de acuerdo a la época, pienso yo, que tiene que ver con esta locura del furor de clasificar todas las enfermedades, no Mm, solo las traumáticas que tienen que ver con los abusos sexuales, sino también la cuestión del autismo. O sea, claro. cómo está todo dosificado, empaquetado en el DSM 1, 2, 3, 4, 5, y toda esta cuestión que nos intenta aluvionalmente apartar de la escucha al analizante singular, que es lo que Lacan dice que hay que hacer, pero ¿cómo hay que hacerlo? Ahora vos estás Mm, dando una manera de hacer. claro, claro. Has encontrado tu manera y tengo varias preguntas. Una es esta cuestión del matema S mayúscula, S minúscula, S mayúscula, saber, el supuesto saber que hace transferencia, y que vos digamos que lo descolocás y decís que hay una importancia en desviar a hacer transferencia con el trauma. O sea, un poco escuchando la época, esto te lo entendí. Me gustaría que lo ampliaras. Segundo punto, Gracias. me parece que vos estás María hablando... Rosa, perdón, capaz que podemos No, hacer no, una pregunta por ya persona está. porque hay muchas personas. Mm, No, ok. está bien. Te termino. Déjamelo, porque han conversado antes, déjame terminar. Entonces, ¿Cómo? cuando no hay enfermedad mental, es decir, cuando se dice que no hay enfermedad mental, que lo dice nuestro colega Hervé Hubert, él dice no hay enfermedad mental, sino que hay enfermedad social. Mm, Yo creo que este rescate que vos haces
del colectivo social que hay que traer a la transferencia a través del síntoma traumático, me parece fundamental, porque, y te digo algo más y corto, Alain Vanier tiene un escrito muy interesante sobre Kafka y su relación con la filosofía de Frankfurt. Si podés leerlo, a lo mejor ya lo leíste, pero él No. dice que también el miedo puede hacer lazo. El Mm, miedo, por ejemplo, que es algo muy singular de algunos pacientes, también puede hacer lazo social. Y eso claro, explicaría muchas veces la importancia del deambular de algunos pacientes en los dispositivos absolutamente. institucionales, que nunca Por pueden supuesto, arraigar, ¿no? por Bueno, te supuesto. dejo estas cuestiones para que las puedas profundizar. Perfecto, Gracias. perfecto. Espera un segundo porque voy a poner un poco de luz. Eso es. Entonces, ¿tomamos todas las preguntas y contesto al final o contesto ahora? Como Ok, quieras. ok. Si quieres, entonces estarían Roberto, Elena, eh, Carmen y había alguien más. Bueno, ahora vemos. En principio Roberto, Elena y Carmen. Ok, entonces también me sumo a las preguntas. Me parece valiosísima esta apreciación que decía casi al final de lo que nos compartía sobre, creo que lo dijo en inglés, como el analista safe, Mm, como que mm. en español creo que la expresión es espacio seguro, como lo que Ah, se espacio dice como un seguro. espacio seguro, tal. Mm, Me gustaría como que se refiere un poco más a esa, digamos, tal vez como ese movimiento de sujeto supuesto Mm. saber a, no sé, espacio supuesto seguro o sujeto supuesto saber. Claro, Porque muy realmente bien. sí, se topa uno bastante con esto, como que no es tanto, vamos a ver, esta persona que está aquí que me escucha, que sepa, sino que no me juzgue, digamos, por decirlo en pocas Ujú, palabras. Que pueda yo venir aquí a hablar y más que me dé algo, que me devuelva alguna cosa o eso, sino que no me pase nada en cierto sentido. Ujú. ujú. Elena, Muy bien. Ahí voy, el micrófono. Pues mi pregunta tiene que ver un poco con esto que estás proponiendo de volver al trauma, porque estaba trabajando hace unos días el libro de Gile Goffin, El No Todo, donde él va como tratando de ubicar esa especificidad del no todo, que en realidad es un problema filosófico, ¿no? Que tiene que ver con la noción de diferencia en sí mismo, ¿no? Y creo que ahí el tema del género, de los sexos, está implicado, es decir, si pensamos, digamos, que cada sexo tiene su identidad, por decirlo así, o su esencialidad, ¿no? O si Ya. pensamos que en realidad están en relación uno al otro, ¿no? Y en ese sentido se volvería más bien una definición de diferencia que está relativizada, por decirlo así, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver con que, porque hemos platicado mucho también, por ejemplo, con Lina Rovira, que tiene unos textos maravillosos sobre este tema, sobre el tema de las fórmulas de la sexuación. Platicábamos que quizás el tema también es, y creo que eso no se toma muy en cuenta, que el hecho de definir como masculino o femenino, hombre o mujer, ya está, digamos, eh, colocado desde una visión cultural de antemano, ¿no? Y entonces ahí entramos con una circularidad, ¿no? Me parece, Mm, mm. donde si, si definimos la mujer como no toda, ya está de antemano un Pues, concepto de mujer previo, digamos, ¿no? ujú. Entonces, mi pregunta es un poco eso, ¿no? O sea, yo lo Va este mato. había pensado en términos de que quizás el tema es ese, ¿no? El haberlo definido como masculino, femenino, hombre, mujer, ¿no? Ese es el problema, digamos, no que el no todo en sí no sea, No digamos, creo, no creo, no pero creo. bueno, Creo que quiero, es cerca, eso es muy ahora, sí, importante. Muy bien. sí, eso es, Carmen, gracias. Carmen, Carmen Tinajero, tienes que desmutearte. Eso, ¿ya? ¿Ya Ok, me desperté? Ya.
Sí. Bueno, bueno, a mí me llama mucho la atención toda esta posición de Silvia. Gracias, Silvia, porque, pero me quedo con esa frase y quisiera que desde ahí partir para que nos puedas decir algo más, ¿no? En la psicosis, pensar la castración no ayuda a nada. Ujú. Porque entonces, ¿dónde quedaría digamos, la función del padre y todo esto que hemos aprendido a ver como origen, como etiología, como algo fundante del sujeto y algo que no le permite desear y todo esto, ¿no? Bueno, he escuchado muchos pacientes psicóticos o llamados psicóticos, pero eh, locos interesantísimos, ¿no? En donde la propuesta que me parece que hace Silvia es como cambiar la clínica. ¿No? Ese de volver al trauma y la transferencia centrada en el trauma Mm, y el síntoma, me suena mucho a François Dawan, como que mm, esa enseñanza de Dawan como nos lleva hacia allá, ella como se enoja mucho con eso de estar hablando del falo y todo esto, como para explicar qué, y se centra en la transferencia desde el trauma y el síntoma, justamente, ¿no? Entonces, a mí François me hizo cambiar mi clínica de la psicosis, y mm, siento, y he pensado mucho también en en las últimas propuestas que mm, es justamente, no se vayan con la finta del trauma, o sea, no busquen mm, en la historia, no busquen el nudo, vayan a la libertad, a la mm, sublevación, por supuesto. a otro tipo de acompañamiento. Entonces, todas estas Mm, propuestas clínicas son revolucionarias y son buenísimas para poder seguir, ¿no? Seguir con el psicoanálisis en estos campos donde tal vez la teorización nos alejaba de la dirección de la cura, ¿no? Como que tenemos que ir hacia ese lado donde nosotros nos sentimos implicados, ¿no? Y pienso que esta descentralización de la cuestión del falo es muy mm, importante, pero no me explico, y ahí está mi pregunta, ¿no? ¿Cómo mm, tener esa frase mm, que dice, mm. sí, en la psicosis, pensar, Una castración castración no no me ayuda. serve a nada. Ajá, no dice nada. Entonces, que yo quisiera de como desde ahí poder como quedar más clara de estas nuevas posiciones que me parecen fundantes de una clínica que sí avanza y que sí tiene mucho sentido y que sí hay que seguir, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Ujú. Silvia, si tú quieres, pues puedes Sí, responder. Ok. voy a empezar y voy a empezar para la última. Castración no sirve nada porque yo creo que estoy muy cerca de la última, del último Lacan. Es decir, el síntoma en su seminario que se llama Le non du père, Le non du père, ¿no? Eh, él habla muchísimo, utiliza muchísimo una palabra que se llama invención. Ujú. Entonces, en clínica de la psicosis Ujú. es el síntoma, es decir, la invención. ¿Qué inventa el sujeto? Esto es muy importante. Esto me ayuda. ¿Cómo puedo ayudarlo a inventar? ¿Ah? Esto es porque es verdad que hay problema, por supuesto, hay veces hay delirios terrible o hay situaciones complicadas, como decía Marisa, ¿no? La enfermedad social, hay un problema social, hay veces muy importante, pero no es, como se dice, decir, saber que la cuestión de la castración, es decir, el lazo fálico, no existe en la psicosis, no significa que es una enfermedad, no significa que el problema es esto, porque no estar en el mundo de la castración es muy problemático. Estar en el mundo de la castración con los
efecto imaginario del mundo de la castración es el mundo de hoy que se está destruyendo. Y hay veces los psicoanalistas no piensan esto. Piensan que es normal, tengo que trabajar, tengo que haber muchas mujeres, tengo que haber un novio. Esto es un mundo donde si nosotros pensamos que esto es lo que tomamos, lo que preguntamos a nuestro paciente, es verdad que la castración es fundamental. A ver, todas las mujeres, pero no todas, a ver un novio, pero tienes que comprender que no puede haber el novio veramente que quieres. Entonces, toda esta manera de la psicoanálisis media, ¿no? De los pequeños doctores, no creo que es psicoanálisis. Freud trabajaba con la locura, Lacan también, ¿no? Entonces, la locura significa invención, significa estar, Alain Didier hablaba muchísimo de la sorpresa, ¿no? Como estar sorprendido, sorprendernos los pacientes. Entonces, la cuestión de la castración, yo no sé qué hacer de esta cuestión. Cuando digo que esta persona no está en el lazo social, porque delira, entonces no puede trovar una novia, porque no tiene, no gana no sé cuánto dinero, porque no ha... Es verdaderamente que mi posición es de ponerlo en este mundo o permitirle de inventar algo y puede ser inventar otros mundos sociales, como los mundos, por ejemplo, del queer. Hay estos mundos que están mucho abiertos a la cuestión del autismo, a la cuestión de la psicosis. Entonces, ¿cómo pensar otra manera de hacer lazo social que no sea este mundo centralizado para la castración? Esto significa, la castración no me sirve la invención, me sirve el grupo, me sirve la comunidad, ¿ah? Me sirve algo de esta manera. Otras comunidades alternativas, no, yo hablé de Me Too, pero hay otras comunidades queer, drag, que están lejos del lazo social del falo, ¿ah? Y de la castración, que hacen lazo de otra manera, ¿ah? Que no es tan dominante. Claro, eso es el lazo dominante. Yo también estoy en este lazo, hago un trabajo, hago todas mis cosas, eso. Pero tenemos que pensar que hay otras maneras de hacer lazo social. Esto para mí es lo más importante. Lo que tenemos del psicoanálisis como lazo social, el nombre del padre, son lazos que funcionan, pero que no son universales. El problema es siempre el trauma. Cómo el sujeto inventa a partir del trauma. Puede hacer un síntoma que se llama, un síntoma que se llama nombre del padre, es decir, vivir con la cuestión del Edipo como central, pero puede ser otras cosas, que no es forzosamente nombre del padre. El cuarto nudo, para mí, no es siempre un nombre del padre. Esto lo sé que los lacanianos no están de acuerdo, porque Lacan, para él no hace para mí como se dice, este salto, ¿no? Esta manera de ir verdaderamente donde ha puesto las bases. Es una otra época, Lacan era un conservador, un poco reaccionario, entonces para él la cuestión del padre resta, pero no da, como se dice, la estructura para ir más allá de esta cuestión. Entonces, esa es la primera cuestión. La cuestión del no todo y del género. Claro, no todo, como decía antes, es muy, muy complejo, ¿no? Y como siempre Lacan dice todo, un poco el contrario de todo, entonces estamos siempre contentos, porque si decimos que hay dos sexos, al final no hay dos sexos, porque hay los mismos que es dividido, ¿no? Entonces también la cuestión hegeliana, los dos, el uno, ¿eh? No sé si conoce el trabajo de Vladimir Safatli, que es un filósofo psicoanalista brasilero, que trabaja muchísimo esta cuestión del uno y del dos, a partir de Hegel. Pero el problema yo no creo que es el problema el problema del psicoanálisis. Eso es mi próximo libro, ¿no? Sobre esta cuestión de la identidad. Yo creo que el psicoanálisis siempre piensa la identidad como algo que tiene un lazo con la imagen.
¿no? El yo, les moi, ¿no? El narcisismo. Y moi, je crois, yo pienso que tenemos que tomar la cuestión de la identidad todavía a partir del síntoma. Es lo que yo veo por ejemplo, en mis pacientes no binario y trans. Hay algo, esto es la invención donde hablaba antes. Una identidad es una invención. Es una manera de poder soportar un trauma. Puede ser una manera, como si es una respuesta psicótica, puede ser una respuesta neurótica, como todo síntoma. Podemos tener una fobia en una neurosis, una fobia en una psicosis. Y yo creo que la identidad tenemos que pensarla del lado del síntoma. El problema del no todo, el problema del no todo para mí non cambia niente perché hai sempre, comprendo la cuestión, el problema de mujer y hombre. Sí, pero hay mujeres y hay hombres. Pero la cuestión es que no hay solo mujeres y hombres. Mujeres y hombres hay otras cosas. El problema de Lacan es que si pensamos unos o dos, no hay otras posibilidades de otra identidad. Otra identidad tiene que estar del lado no todo. ¿Por qué? Si el lado no todo es el lado de la mujer. Entonces, para mí es problemático. Él también, cuando habla de la transidentidad, es siempre problemático porque para él es una forma siempre de psicosis, ¿no? Entonces, esto es un otro problema, ¿no? Sí, no, no. Porque por él, hay en el seminario OPIR, hay una frase que dice al final, creo que una de las últimas lecciones, no, de toda manera, el sexo es real. Hay dos sexos, los hombres y los hombres y las mujeres. Entonces hay toda esta sofisticación de la posición masculina y femenina, que puede ser masculina, pero hay algo que para mí es un poco estrecho, ¿no? El lado que masculino, femenino, posizione, goce. La cuestión, ¿por qué llamar un goce masculino? ¿Por qué llamar un goce femenino? El goce del síntoma no tiene sexo. Sí, sí, por ese era mi Entonces, punto, ¿no? Que justamente ese es el claro, problema, ¿no? La asignación previa que ya está determinada de antemano y es esa de la que no salimos, ¿no? Digamos. claro, claro. Ajá. Esto es, afortunadamente, tiene mucho éxito, ¿no? Esta teoría porque es muy, tenemos la idea que el no todo puede abrir, todo puede estar en el no todo, no es fálico, está, entonces, el no todo hay un poco de fálico, entonces es siempre central en esta manera. Y también hay algo que para mí es muy problemático, que cuando Lacan, en los años 70, Freud cuando escribió sobre la mujer, como decía antes, es una época donde es la época victoriana, ¿no? En la época victoriana el feminismo, había pacientes de Freud que se fueron feministas, pero no había la misma cosa. A la época de Lacan, en los años 60 y 70, el feminismo era, como se dice, había una explosión de feminismo, en Francia sobre todo. Habían autores, autrices, autoras maravillosas. Y Lacan no le escuchó muchísimo. Esto para mí es problemático, ¿no? Cuando, esto es Vallas que me dijo que cuando Simone de Beauvoir se fue en el cabinet, en la consulta de Lacan, le preguntó, me gustaría hablar con vosotros, sobre mi libro. El libro está, como se dice, está imprimido, ¿no? Pero me gustaría hablar. Y él le digo, no, demasiado tarde. Entonces, es problemático no hablar con una autora como Simone de Beauvoir. Luz Irigaray nunca tuvo
en la escuela freudiana, ¿no? La escuela freudiana, nunca tuvo una posición, nunca fue escuchada. ¿Ah? Y hay muchas feministas que, ¿por qué Lacan no escuchaba a las feministas? ¿Por Monique qué? Wittig, Monique Wittig. Monique Wittig, por supuesto. Monique Wittig, misma época. ¿Por qué no hablaba con ella? Entonces, esta teoría de la mujer está para un hombre solo que escucha a partir de su posición de macho, porque tenés que leer el libro de Catrimio para comprender ese Sí, personaje también con Sí, las mujeres, ¿no? sí. Este El- tipo, no, yo lo quiero muchísimo, pero hablar, y nosotras que continuamos a hablar de esta teoría de él, que nunca le escuchó, por supuesto, escuchaba, hizo lo máximo que podía hacer, ¿eh? No digo que, pero había muchas otras mujeres que hablaron en el mismo tiempo, que hablaron también que conocían el inconsciente. Monique Wittig conocía la cuestión del inconsciente. Lucy sí. Garay es genial, nunca. Yo tenía una amiga italiana que me ofreció un libro de ella. Nunca en toda la escuela, el forum, nunca se habla de Lucy Garay, que Mm, es muy importante, una psicoanalista que sí. aveva idea un poco diferente. Entonces, esa concentración de la teoría de la fórmula de la sexuación, que es muy excitante porque hay la lógica y todo, todos los elementos fálicos que nos intrigan, ¿ah? Pero para mí hay un problema central. No se puede pensar la colectividad. Y también la cuestión de hombres, mujeres, y no hay posibilidad en nuestra fórmula de pensar otras identidades. Identidad significa, en mi sentido, invención sintomale, invención Ujú, sintomática. Cosa invento? Ser una mujer o un hombre es también, hay algo de sintomático, de la mm, manera como somos una mujer o un hombre. Entonces, otra cuestión, la cuestión del trauma como central es la cuestión del espacio seguro, el trauma y la transferencia, safe, analista safe, espacio seguro. Entonces, todas estas cuestiones. eh, entonces, el sujeto supuesto saber pone como asunto que es el saber del otro, él o la psicoanalista, que desarrolla el transfer, el amor. Yo creo que es importante, ¿eh? Como cuando vamos a ver un médico, ¿no? ¿Eh? Hay siempre el otro que sabe, pero yo creo que hay algo más importante. Una vez escuchó Jean-Jacques Gorock que hablaba de las primeras consultas para una persona. Él decía, esto es, la idea viene un poco de él, esta mia idea de trauma compartido. Él decía que al principio, para hacer que la persona continúe a venir, necesita, el analista necesita hacer una interpretación traumática. Es decir, que hay una interpretación traumática, no significa salvaje, ¿no? Esto ujú, no es, esto es el contrario. ¿Eh? Este es un ataque. Una interpretación traumática es decir que el psicoanalista puede decir algo que sorprende al paciente. Y para sorprenderlo, tiene que ser algo en lazo con el deseo. Y nosotros sabemos que todo deseo, compriso el síntoma, es un efecto del trauma. Cuando decimos deseo, la clínica del deseo, decimos trauma. Es decir, lo que nos mover, ¿no? Que nos hace mover, que nos hace cambiar. Es siempre un tratamiento del trauma. El deseo trata el trauma de manera destructiva
de manera, como se dice, feliz, como diría Colette Soler, el síntoma feliz. ¿Ah? Algo que, un síntoma es un tratamiento del trauma. Entonces, yo creo que esto es el trauma del analista, podemos llamarlo el deseo del analista. El deseo es su relación con trauma que hace que se vuelve analista y el analizante o la analizante de su lado, con su trauma y con su síntoma que hacen problema por él o por ella al principio, hasta el final de la identificación al síntoma. ¿Ah? Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué Lacan? Porque Lacan había comprendido esta importancia de la creatividad, del síntoma es creativo. La edificación al síntoma significa que hay también algo de traumático que se queda siempre en lo mismo lugar. Esta es la interpretación traumática. El analista va, traversa este trauma y, como se dice, ayuda el movimiento del analizante. Pero si hay solamente el saber, tiene esto, yo creo que no es fundamental como lo había pensado yo para muchos años. También hay el amor del saber, el deseo del saber, pero creo que hay algo para hacer verdaderamente la transferencia donde habla Freud, donde hablan Freud y Lacan en su texto, esta transferencia que tiene el paciente. Necesitamos esta interpretación, necesitamos algo de traumático que se pasa. Si no, no hay nada. Esto es también cuando podemos hacer interpretaciones, es cuando sentimos que esta relación está establecida, ¿no? Entonces estamos libres, como un poco en la interpretación en el jazz. Cuando sabemos lo que hacemos, estamos en el ritmo, estamos en el tiempo, y ahí podemos hacer lo que queremos, ¿no? Porque estamos libres. Esta es la análisis. Es como como se dice, como jugar del jazz, ¿no? Es algo de esta manera, que se crea una música, un estado musical especial. Entonces, donde el sentido es menos importante, hay algo que está más importante que el sentido. Y esto es algo que está conectado con el trauma. Y cuando digo el sentido puede trabajar, puede ser sentido, todavía no es solo el sentido que hace la interpretación. La interpretación es algo que el sujeto está sorprendido solamente si toca el trauma, el deseo atravesado para el trauma. Podemos utilizar el sentido, podemos utilizar lo que queremos, pero necesitamos, creo, ¿ah? Yo sé cuando siento que hay algo que se pasa, y ahí está la cuestión del analista safe, porque hay por supuesto, una cuestión social, que es la cuestión que muchos de nuestros pacientes, de mis pacientes, llegaron también porque encontraron antes psicoanalista transfobo, psicoanalista ancora una volta todavía también con mujeres feministas que hicieron interpretación un poco problemáticas. Entonces, estos pacientes sentían un espacio que no era safe. Un espacio que no es safe significa que no tienen el coraje de hablar liberamente. Es muy simple este concepto. Safe significa que el paciente no es que el otro es comprensivo, no, no es esto, es que el otro está en una posición donde no está abierto con su trauma. Por ejemplo, ¿por qué cuando yo tengo paciente racisado, yo soy racisada, tengo una origen brasileira, pero no se ve. Entonces,
¿Qué se pasa? Origen brasilera o no, yo creo con estos pacientes hay algo que se pasa y sienten que hay mi trauma que de una manera puede ser en mi posición de mujer, otros problemas que hizo en mi vida, otros traumas, mi madre, no sé, hay algo que abre al trauma y que hace que él puede hablar de problemas raciales, puede hablar de su posición de identidad, de racismo. Y también hay ya una creación, y ya una invención en el hecho de decir soy una persona racisada. Hay algo del síntoma que se presenta en esta afirmación. Eso es porque para mí la identidad son muy importantes, porque es una manera donde el sujeto encuentra, como se dice, un lugar para vivir, y no es el mismo lugar del yo. No es el mismo. Puede ser, hay relación, pero creo que podemos empezar a trabajarlo de otra manera. Otra cuestión del analista safe, es verdad que al principio alguien, a mí, me ocurrió una vez una paciente que dijo, yo vengo a verla porque yo sé que puedo hablar con ella del hecho que soy trabajadora del sexo. No sé por qué. Él pensaba que entonces, ves, es verdad, tenía razón, para mí no hay ideas establecidas sobre esta cuestión, pero lo que es importante es que hay un fantasma. Ella tenía este fantasma. Pero el análisis, la cura, hace que no estamos ahí. Entonces, puede hacer todos los fantasmas del analista safe que comprende, ¿no? Porque yo, cuando elegí mi analista, elegí un hombre. ¿Por qué? Porque al tiempo, no sé, necesitaba un hombre porque había un fantasma sobre el hecho que mi analista tenía que ser un hombre. Pero después la análisis presenta, abre a otras posibilidades. Entonces, también si la persona al principio piensa que tú estás ahí con esta manera de comprensión, de, como se dice, sí, de ayudo, esta manera un poco americana, ¿no? De una amiga, ¿no? Ah, Silvia, ¿cómo vas-tu? ¿No? Ça va, avec, como se dice, en esta manera muy simple, pero cuando se empieza el análisis empieza. Yo tengo pacientes que me envían como se dice, corazón, pero cuando se trabaja en análisis, se abre. No se, como se dice, la análisis no se limita al fantasma de esta empatía, ¿no? No es la sororidad, esta es la empatía, ¿no? Que nos comprendemos entre nosotros. Esto es, para mí, como se dice, toda la cuestión del analista safe que tiene que estar en esta posición traumática inicial y cuando hay un fantasma que es muy fuerte, tenemos que esperar mucho tiempo porque ese fantasma se va. También como la cuestión del patriarcado. Hay personas que primera, segunda consulta hablan del patriarcado, a la tercera está terminado. No es un problema, porque se sabe que hay otras cosas o necesita definirlo, ¿no? No es que digo, no me habla de patriarcado que no significa nada, ¿no? No, háblame de patriarcado. Hay un momento donde me habla de otra cosa. Entonces, esto es el espacio safe, es un espacio donde tenemos confianza en el inconsciente y tenemos confianza en nuestro deseo de analista, que es traumático, que es un síntoma. Es un síntoma, es nuestro síntoma, ¿eh? Creo. Si no es un síntoma, yo creo que es un problema. Significa que estamos, no estamos. El síntoma es necesidad y contingencia. Eso es interesante, ¿eh? Es doloroso también. Cuando no podemos. Hay todas las dinámicas del síntoma, yo creo. Esto Buenísimo. es. Yo creo que contesté a todas las preguntas, creo. Sí.
Silvia, esto último que decías, esto último no, lo anterior que decías de una clínica más como de las invenciones. Hace poco en una intervención que tuve en un espacio que me invitaron, yo decía también esto mismo, y me alegra saber que coincidimos ahí, en algo que antes era como reservado para una clínica de la psicosis, supuestamente, o de la Claro, locura, ¿no? Pensar si en realidad, bueno, yo trabajo más de toda la cuestión de las disidencias sexuales entonces, pensar si en realidad los análisis para cualquiera no son justamente espacios donde se definen por la posibilidad de una invención y de una solución singular en cada caso, ¿no? Porque si no, la otra alternativa es la normalización, que es la clínica de la exacto. castración, ¿no? O sea, Eso es porque puede ser que, por ejemplo, la diferencia entre mi posición y algunas de otras amigas con quien trabajo, que para ellos o ellas la cuestión del Edipo es completamente de pasada, que no se tiene que hablar. Para mí, el Edipo es todo lo que, como se dice, que está cerca del Edipo, mm, la cuestión, sobre todo en la relación sentimental. Yo creo que es muy, muy importante. Entonces hay gente que están malados de normalidad. ¿Ah? mm, No sé, un ejemplo, tengo una paciente que tiene muchos problemas con su hombre porque él gana menos dinero que ella. No es una cuestión de, como se dice, como de haber más dinero, es una cuestión edípica. El mm, hombre no está en la posición del padre. Ella me dice que si tengo un problema, ¿cómo hago? Ella tiene dinero, es psicoanalista. Entonces mm, no sé cómo se dice, pero la idea es que para muchas mujeres, por ejemplo, el, el, el hombre tiene que ganar más dinero y tiene que estar siempre en posición del padre, que si él no puede hacer eso, hay alguien que le ayuda, ¿no? Ahí está, como se dice, es sin el hombre. Cuando el hombre no tiene esta posición del padre, en este momento es un problema. ujú, Entonces no puede, no sabe qué hacer. Entonces ahí hay un problema edípico que tenemos que afrontar como edípico y no sé, inventar otra cosa. Esto es un ejemplo. O ujú, también el hombre seductor, ¿no? Que toma la posición del, como se dice, del padre todopoderoso, que quiere una mujer que la quiere, que es la mujer, y tiene las otras más joven, entonces hay el incesto donde hay el hijo o la hija, y también la mujer. Esta es la posición del padre todopoderoso, pero esto en general es problemático. Si se pasa bien, no problem, pero hay veces donde hay problemas en esta posición. Uno, ujú, gracias a mí tú, y otra cuestión es que la mujer en la posición de madre no le gusta, las otras mujeres no le gusta también de estar en la otra posición. Entonces, estas posiciones dípicas son más un problema que una manera normal de pensar el hombre y las mujeres. Y nosotros tenemos que dirigir la cura tomando estos problemas como problemas, no como las mujeres quieren los padres y las ujú, mujeres quieren mujer, la madre y las hijas. Esos son claro, problemas, ¿no? Y son maneras de hacer lazo amoroso banal, normal, ujú, no inventivo, no hay invención en estos criterios edípicos, ¿no? El problema del Edipo que no es interesante, nosotros también, el Edipo también. El Edipo no es solamente hablar de su madre y de su padre. El Edipo es como se dice, una construcción fantasmática heteropatriarcal que hace que hay una vida amorosa muchas veces muy, como se dice, cerrada en este sistema, ¿no? ujú, También otra mujer es que quiere siempre hombre, que tiene otra mujer o que no tiene tiempo, que no pueden. Entonces, elegir un hombre que es un padre, que no puede porque está con la madre. ujú, Entonces, a ver más, a ver más, a ver más, y cuando el padre cede, no lo desea más, porque un ujú, padre no se puede ujú, desear, porque no hay, el incesto es problemático. Entonces, esos son problemas de la vida amorosa que son muy cerca del Edipo y tenemos que trabajar por ayudar, por, como se dice,
tomar nuestros y nuestras pacientes en otros lugares más inventivos. Ujú. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, no solo para la psicosis, claro. La psicosis Perfecto. es más fácil en un sentido porque todo esto, el problema del Edipo, como dicen Deleuze y Guattari, es menos central, Ujú. solo en la paranoia que es yo creo, la psicosis la más nevrótica. Esto es más problemático. Cuando la psicosis está cerca, va en la dirección de la neurosis, es siempre problemático. Es No sé si siempre... alguien más quiere preguntar algo, Sí, decir bueno, algo. no, sumarme a esto también, porque celebro mucho que se esté hablando más de invención y no tanto como de suplencia, sublimación y todo esto, como que precisamente se trata de crear nuevas cosas, Mm, no de una fórmula, una receta. Y creo que bastante de lo que nos ha compartido también Silvia hoy es también poner en cuestión viejas fórmulas. Y sí, con toda esta parte de la invención. Y solo una cosita, también con lo de lo traumático en el acto analítico, me recordó una frase muy médica de Freud también, pero que creo que es bastante ilustrativa respecto al bisturí, que dice, el buen bisturí es el que corta, mm, precisamente. claro, Tendría que tener exactamente, es filo. muy buena, exacto. Mm, Esto para mí es veramente la nueva idea y verdaderamente esta sororidad no significa que hay una posición, esto también en la psicoanálisis safe, ¿no? En el psicoanálisis safe, no significa que hay una simetría, no hay una mm, simetría, la posición son diferentes entre el analista y el analizante, ¿no? Entonces, sororidad nunca significa simetría. También las mujeres que están en MeToo son diferentes para raza, para extracción, como se dice, situación social, para sexo, para orientación sexual. Entonces, puede ser muchísima, no hay nunca una simetría, no hay simetría. El lazo también de la sororidad se hace en el desorden, no es un lazo ordenado. El falo ordina, ¿no? Hay un punto central, tenía razón la cara, hay un punto que todo circula en la misma dirección. Los deseos son los mismos. mm, La otra, la sororidad, no se sabe dónde va. Esos otros lados. Cuando digo es un lazo, un vínculo, es un vínculo traumático. ujú, El vínculo, yo creo que el vínculo con los pacientes es un vínculo también traumático. ujú, Ma no sabemos que en psicoanálisis trauma no es el trauma es ujú, el centro de no saber, el punto central de no saber, donde el sujeto inventa fantasmas, síntomas, angustia, afecto, pero tenemos que sostenerlo esto, ¿no? Silvia, tú, una cosa que me quedé pensando en el libro, bueno, tú y Patrice, en un momento trabajan algo sobre Dora, y yo pensé, el caso Dora, ¿no? Y yo pensaba, qué interesante, bueno, el año pasado intentamos hacer algo con otro grupo, releer los casos clínicos de Freud desde una perspectiva atravesada por los feminismos, ¿no? Y creo que ahí, no sé si eran ustedes que señalaban, o yo creo que no sé, pero el interés de Dora por la señora acá y por esa Claro. relación que queda tan de lado en todo este machirulaje entreverado de los hombres. No sé si Sí, esto es muy importante, es interesante porque hizo hace 2 o 3 semanas en Italia, en Módena, un intervento sobre Dora, sobre los sueños, donde no lo hago en el libro, porque no lo hizo al tiempo, lo hizo después, voy a escribir un artículo también sobre esta cuestión de Dora, sobre los sueños de Dora. Y lo que es interesante, yo hago una crítica de la manera donde Freud y después Lacan leen la relación con la madre y con Madame K. Yo creo mm, que Freud el momento, porque había inventado la cuestión del trauma y después está todo, como se dice, concentrado sobre el Edipo. Entonces se ve que me encanta este texto también, leerlo
me da un gusto increíble, pero se ve que quiere de poner su Edipo, ¿no? De fixar la situación. Entonces no se rende conto para mí que su madre, que Dora cuando al principio dice chiede aiuto al padre, ¿no? Cuando el padre, que cuando hay el problema de la, como se dice, de la caja con las joyas, ¿no? Sí, Que hay, como se dice, esta situación, como se el dice, joyero, el cochero, el cochero. Entonces, Freud dice que es una manera para significar el amor que tiene por su padre, después Messica, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, no, la madre es la sola que tiene el cojero, que tiene el cojero con la joya, ujú, entonces la sola que puede saber del trauma de su hija, ¿no? Entonces, no es verdad que ella no se interesa a la madre. Hay algo de muy importante que se pasa en sí, este sueño con la madre como sororidad. Del otro lado, Madame K, la señora K, Lacan también dijo que Freud no tuvo esta relación no, demasiado como en consideración, pero lo que dice Lacan, para él, Madame K, la sola cosa que tiene es el secreto de la feminidad. Entonces, secreto de la feminidad para placer a los hombres. mm, Entonces, hay siempre en el sí, deseo de la mujer tiene que ser un hombre de todos los lados. El padre, MSK, los hombres en general. Esto es el error de Lacan. Entonces, lo que decimos en el libro, hice el deseo de Dorea simplemente sororidad, porque ella, como Madame K, estaban víctimas de este mundo donde los hombres eran violentadores, no tenían respeto por las mujeres, eran gente muy, muy, muy violenta de un punto de vista psíquico por una mujer. Y al final Dora se queda amiga con Madame K y ella se separa de Missy K. ujú, Entonces había algo de otra manera, en mi opinión, no es solo el secreto de la feminidad, no es la mujer ideal, la mm, otra mujer, lo que quiera, no, simplemente estamos en la misma situación de pobreza, de espíritu, de libertad, de un padre violentador, de como se dice, un otro hombre que tentó como se dice, de abusar de Dora cuando tenía mm, 15 años, y Freud no ve nada. Freud dice, ¿ma por qué tiene un problema? E siempre fijato que ella estaba enamorada de él. mm. No, Sí, la no. cuestión de la identificación de Freud al padre de Dora, ¿no? Exacto, eso es, Y- y también, yo digo también Lacan, porque Freud era el momento, había inventado el Edipo, entonces estaba excitado con su máquina, ¿no? Pero yo digo, cuando digo Lacan, también, las mujeres para los hombres, entonces no, Mm. Bueno, señores, lo siento, pero no están siempre hombres en nuestros deseos. Lo siento, pero es más simpático, ¿no? Es más vario. sí, el caso de la joven homosexual también podría ser releído, debería ser releído, ¿no? En esa androgenización que hacen tanto Freud como Lacan, y lamento decir que también a Lush, bueno, la lectura Claro, que se hace, ¿no? El mismo también Schreber, yo. también Sí. cabría una relectura, ¿no? Con toda esta transposición que Freud lo centra muchísimo en toda la cuestión paranoica y demás. Mm, Creo que Claro, absolutamente, claro, no, no, y también ahí hay como se dice, interesarse a las mujeres cómo hacen lazo entre ellas, para mí fue verdaderamente una, como se dice, un descubrimiento mm, fundamental en mi clínica. Yo estaba, como se dice, la rivalidad, mm, la cuestión de la rivalidad entre mujeres. Claro que están a rival. Cuando hay un hombre que hay dos personas que tienen que haber el mismo hombre. Claro que están a rivalidad cuando en lugares públicos las mujeres no tienen espacio, ¿no? mm, Para poder hablar, que hay 40 hombres y una mujer en una conferencia.
¿ah? Ujú. Cuando fui en Módena a la conferencia había, no sé, 8 mujeres y 40 hombres. Era una grande, un festival de filosofía. Entonces, cuando estás en una situación así, es claro que cuando ves una mujer, tomas mi lugar. Yo me acuerdo de la primera emisión radio que hicieron yo y Patrice sobre la sororidad, nos preguntaron todo el tiempo sobre la rivalidad. Y nosotros tenemos otra tesis que al Mm. principio no es la rivalidad. La rivalidad es propia en este mundo fálico, edípico. Entonces es claro que hay la rivalidad, pero no es originaria. Yo creo que no es Mm. originaria. La dedica que hago en el libro es a mi madre, que es mi hermana. Sí. Y también, Entonces y Silvia, y también Patrice sería tu hermana en este libro. es claro, también Patricia hace como puede. No, es decir, no, eso para mí era muy importante porque claro que en el libro hablamos como se dice, de Solanas que quiere, como se dice, eliminar todos los hombres. Pero es verdad que para mí era importante que el hecho que hay un hombre que escribió el libro significa que la sororidad no es un vínculo de género, ¿no? Y de Claro. sexo, es un No, vínculo claro. de relación traumática. Mm. Entonces, sí, cuando se Tal puede hacer cual. relación a partir del trauma, no es necesario, es una mujer, no es un Claro. problema. Entonces, Patrice, la verdad es que hemos discutido sobre estas cuestiones eh, muchos días, entonces es claro que el libro es nuestro libro, Ujú. es nuestro libro, por Silvia, supuesto. no he leído, Silvia, no he leído el libro aún, lo voy a leer, pero quería preguntarte, desde esta visión de tu libro, del libro de Patrice con vos, ¿cómo ven la cuestión de la perversión? Porque ahí hay una modificación que hay que hacer, ¿o no? Eh, no, en el libro no hablamos de la perversión. Yo escribía después sobre la perversión con un lazo con Donna Haraway, un testo un poco extraño que está publicado en la revista de Patrice Letton qui reste. Pero yo quiero decir, para mí la perversión es como la psicosis, la neurosis. Yo Ujú. no hago como se dice, una relación con, no sé, con los pedófilos o los Claro. violentadores de la perversión. Yo creo que la mayoría de esta gente es un neurótico, porque, como decía antes, saber una mujer muy, muy joven es siempre un fantasma de identificación con el Padre Todopoderoso. La perversión tiene otras coordenadas, ¿no? La perversión, y también en la perversión hay un contrato. Sí. Entonces, no es la misma cosa que cuando hay No. una violencia o hay como se dice, un incesto. Esto para mí no es, Sí. puede ser perversión, me puede ser también neurosis, puede ser también psicosis. Entonces no podemos pensar a los problemas de violencia en términos de estructura clínica. Sí. Tenemos que ver caso por caso. A mí nunca me gustó esta manera de algunos psicoanalistas que hacen el análisis sociales pensando que hay una perversión ordinaria Ujú. o una psicosis, el mundo está deveniendo psicótico. No, esto no creo que es interesante. Yo creo que no tenemos que hacer Sí. análisis sociales de esta manera general. No es Ujú. interesante. En una conversación con Aluch personal, él decía que la autopercepción sexual de los niños, que está de moda, ¿no? Es decir, un niño que se dice que quiere ser nena o una nena que se dice que quiere ser niño, encajetarlo en la cuestión perversa o en la cuestión de modificación de sexo. Claro, Entonces no, ahí queda claro, ¿no? Te esto es un agradezco otro mucho, problema. Silvia. Te agradezco Esto muchísimo. es el próximo libro sobre toda esta cuestión. También hizo emisión en France Culture, en Francia, sobre por defender, como se dice, la transidentidad en los niños también, porque la gente no sabe que es
no hay, como si no se puede hacer nada de modificación cuando están demasiado jóvenes, ¿no? Entonces hay una idea, Así, una proyección, no, aquí no se puede, tiene que estar mejor, mayor, y también le bloqueantes de pubertad se hacen con los padres que están de acuerdo, ¿no? Si no, no se puede en Francia. Entonces hay toda una proyección como idea, como sería esta, como tú decías tremenda. antes, esta perversión. Yo creo que Mm, el contrario, es siempre una cuestión de síndromes, es una manera de inventar tal cual. para un sujeto una manera de soportar un trauma que es absolutamente Mm, singular, no es porque la madre quería una mujer y que el niño debía mujer, cuánta gente, cuántas madres querían hombre o mujeres, el hijo no cambia sexo, es siempre personal, yo tengo una grande clínica de la transidentidad y no se puede pensar una causa. Es como mm, no se puede pensar, como los Sí, signos, como es ser psicoanalista. No tenemos todos los mismos origen, ¿no? Es como ser psicoanalista, ¿no? No se sabe por qué yo me volví psicoanalista, tu marido, otras personas. Y la misma cosa, tentar de pensar una causa para mí es un error. También la causa de la psicosis. Y yo conozco trans que son psicóticos, pero no es la causa, no es un problema, mm, como decía Lacan, que hay un problema del fallo que es tomado del lado del real y no del simbólico. ¿No? mm. No es esto no es posible. Y hay veces tan variedad de transidentidad, hay gente que hace modificación del cuerpo, hay gente que no hace modificación del cuerpo, muy poca. Entonces, Mm. yo creo que es muy importante dejar espacio para esta nueva manera de esta nueva identidad, porque nos ayuda a salir un poco de esta fijación edípica de la identidad. Yo creo Buenísimo. que ujú, es genial. importante. Y Eh, después puede ser de situación problemática también, como hay situación problemática de hombres que son totalmente hombre, padre poderoso, o no sé, entonces hay siempre, hay los pacientes con síntomas, pero no creo, no uso nunca, no utilizo nunca la palabra, por ejemplo, la palabra disforía. mm, No existe la disforia. La disforia existe para la gente que dice estoy disfórica, entonces cuando tienen problema de identidad o que no se encuentran en el cotidiano, ¿no? Que hay veces que los problemas del cotidiano van en la imagen, como la persona que tiene un problema cuando dice mi problema es que tengo la angustia de salir. Claro, hay siempre mm. otras cosas, son maneras para soportar el real y soportarlo a partir de un síntoma. Entonces, yo creo que esto tenemos veramente que pensar la identidad a partir de la identificación al síntoma. Yo creo que esto es el otro, la otra, para mí, el otro problema importante. Yo creo que en vos país, no sé, no conozco exactamente la situación, pero aquí en Francia es el intervento depreciado seña, como se dice, la división de Ujú. una psicoanálisis que no se abre. Yo sé que muchos de entre vosotros están en una EPL que está siempre abierta, más abierta que las otras asociaciones, donde está mi amiga Lori Lofer, hacemos un seminario juntas con ella, Tania Ayush y otros psicoanalistas. Entonces, yo creo que la cuestión trans, porque no es una cuestión, la situación, el fenómeno, lo que se pasa con lo trans, hizo la división. Entonces es una cuestión identitaria, lo que separa algunos psicanalistas de otros psicanalistas. Yo creo que ha después preciado el Mm. psicanálisis tiene dos formas. Entonces, eso es, en Francia. Bien. Ya, pues muchísimas gracias
por aceptar la invitación, Ah, gracias. por compartir tu trabajo, por tan generosamente platicar con nosotros y bueno, pues te queremos dar las gracias a nombre de Dicciones Justine, a todos los que participaron y pues estaremos en contacto. Espero que estaremos en contacto. Voy a trabajar, si conoces como se dice, de editoras, como pregunté a Roberto, si conoce a alguien que puede ser interesado. Ahora había, no sé, habíamos uno o dos que están viendo, pero no hay nada de, como se dice, de definitivo. También puede ser en México, Argentina, pero todo está bien. Entonces, si te conoces a alguien que puede ser Bueno, interesado, traducción, Sí. lo que quieres, tomo la me propuesta, dice. Muy bien. Silvia, tomo la propuesta, Silvia. Abrazo. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Hasta Muchas Silvia. pronto. Un gracias, abrazo. Silvia. Hasta Chao, Un luego. abrazo. abrazo. Chao, chao, chao.